Y de Herrera es cuando cuando en el 36 vino la guerra, ¿no? Entonces yo, pues, me marché. Y eso, pues, estuve en el frente, estuve dos veces herido. Y de allí, pues, ya cuando terminó en el norte, pues, cuando terminó el norte, pues, nosotros quisimos volver, no pudimos. Y entonces vinimos, claro, nos dieron la esperanza de que íbamos a embarcar en Asturias para ir a eso, ¿no? Y claro, no había barcos luego y tuvimos que volver hasta Santander. Al llegar a Torrelavega nos presentamos a la Guardia Civil y después de la Guardia Civil nos recomendó que nos presentáramos, claro, con todas las odioseas que pasamos por el camino, porque claro, había a muchos falangistas y a nosotros, como éramos de eso, pues nos recomendó el comandante de la Guardia Civil de Torrelavega, nos recomendó que nos presentaríamos al campo de concentración de la Madalena, Miranda. De Miranda, allí formaron un batallón de trabajadores y en un batallón de trabajadores fuimos hasta Teruel. En Teruel, pues allí estuvimos varios eso, ¿no? En Teruel, trabajando allí en batallón de trabajadores, pero trabajando allí con la munición y las cosas de eso, ¿no? Y después de allí, de Teruel, de allí me trasladaron hasta Castellón. En Castellón me vino la libertad y me pasaron al regimiento de Sicilia, de Burgos. ¿Eh? Y de Burgos nos mandaron a Jaca. Y estuve allí estuve con los nacionales ya. Estuve pues en el regimiento de regimientos de Cabal. Bueno, en el cuerpo Ejército de Aragón, un regimiento, ¿no? Un batallón, ¿no? Y de allí me vino ya la licencia, o sea, me licenciaron. Volví a Trincherpe. Allí, de Trincherpe, me volvieron a incorporar otra vez, mejor dicho, ya me había casado y todo, y me volvieron a incorporar otra vez al ejército, que no tenía yo el tiempo de mi quinta, ¿no? Y entonces ahí estuve 3 meses y luego ahí me licenciaron, ya